La lanza del emperador, por Aaron Dembski-Baunin. 8. El cementerio de la civilización. Antes de que los lanzas tomaran su decisión, los tres consultamos sin Amadeus. Fue Tiberia quien inició este pequeño cónclave. Nos reunió en nuestra cámara comunal a bordo del Devota Adjuración mientras nuestro maestro estaba encerrado en reclusión. El barco estaba repleto de equipos de reparación y expertos en tecnología de Velona que nos miraban como si hubiéramos descendido de páginas de mitos y luego no lograron inspirarlos. Éramos emisarios del imperio, pero no les traíamos ninguna esperanza. La superestructura de la nave, sometida a intensas reparaciones en el muelle orbital sobre la luna de Nemeton, gimió y gimió como si le molestaran los destellos de los sopletes y los selladores de fusión. En nuestras habitaciones, Tiberia estaba en buena forma. Los lanzas se negarán, insistió. No tienen confianza en sus corazones. Kartash discrepó de su comprensión simplista de la situación. Han resistido casi un siglo de guerra contra esta exilarquía, sin saber si el imperio todavía existe. Estos son guerreros que han sangrado y sangrado, solos aquí, sin casi ninguna esperanza de recibir refuerzos. Nos llevarán con ellos. No pueden darse el lujo de la desconfianza. La sonrisa de Tiberia era una patina servil sobre una mueca de desprecio. Era una expresión que ya estaba cansada de ver en su rostro. Respeto tu experiencia, le dijo a Kartash, pero la desconfianza es una fuente que nunca se seca. ¿Qué significa nuestra llegada a sus ojos? Llevan décadas gritando por refuerzos. Tal es su desesperación que han enviado varias de sus naves al olvido, en la posibilidad de abrirse paso hacia el imperio. Ahora se encuentran con un solo buque de guerra capitaneado por un solo guerrero, uno que porta la heráldica de sus hermanos guerreros muertos hace mucho tiempo entre los escorpiones estelares. Nuestra presencia es un insulto para ellos, y peor aún, lo ven como un juicio. Ahora estaba sermoneando. Cualquier tentación que hubiera sentido de relacionarme con cualquiera de ellos desapareció. Ven a nuestro maestro como un árbitro enviado para sopesar sus acciones durante el último siglo y juzgarlas. Creo que lo juzgarán y lo encontrarán deficiente. Kartash no estuvo de acuerdo de inmediato. El historial de servicios de Amadeus es impecable. ¿Será eso suficiente?, respondió Tiberia. ¿Un soldado ejemplar? Sí. ¿Pero un aliado ejemplar? ¿Un hermano digno de confianza? Una y otra vez discutieron, en las educadas disputas de dos almas obligadas a compartir el mismo espacio día tras día, cuando la tolerancia comienza a erosionarse. El tono de Kartash pasó de generoso a condescendiente. Los rechazos de Tiberia pasaron de elocuentes a petulantes. Lo único que acordaron fue que no nos harían esperar mucho tiempo. Todos habíamos notado las apresuradas reparaciones que se estaban llevando a cabo en la órbita sobre Velona. Las naves en el sistema de Nemeton habían recibido una paliza reciente y estaban siendo sometidas a un rápido mantenimiento para volver a desplegarse. Los lanzas claramente no podían librar a estos buques de guerra de la batalla por mucho tiempo. ¿Qué tiene la exilarquía que los convierte en enemigos tan feroces?, preguntó Tiberia. Números. Kartash la miró, sorprendido de que incluso preguntara. Solo pueden ser números. ¿Qué otra cosa podría obligar a 2 capítulos a luchar defensivamente durante años? Probablemente se enfrenten a una marea abrumadora de enemigos. Tiberia aceptó la respuesta, pero no sin dudas. Creo que es más que eso. Kartash se rió entre dientes. ¿Y qué te lleva a esa conclusión con tan poca información? Por el comportamiento de Break cuando aterrizamos. Tiberia hablaba en voz baja, con los ojos bajos, pensativa. Mencionó los trucos de la exilarquía, y su voz estaba modulada con cierto grado de frustración. Diría que estos elementos sugieren que el enemigo es astuto y posee liderazgo hábil. Kartash reflexionó sobre la posibilidad y luego se volvió hacia mí. ¿Y tú, Anuradha? ¿Cuáles son tus pensamientos? Esperaba que no me preguntaran. No tenía ningún deseo de sumergirme en su charla de puntuación.
No me importaba cuál de ellos era el más correcto. ¿Anuradha? Presionó a Tiberia. Creo que lo sabremos muy pronto. Pero ella no me dejaría mentir. Piensas más que eso, puedo decir. Bueno, creo que ambos tenéis razón. Kartash adoptó un tono de sermón. Considera esto como un ejercicio de reflexión y Lota II. Especula, por favor. Considérelo una orden. Bien, creo que ambos tienen razón. Pero hay una verdad más grave en juego. Ambos esperaron a que continuara. Incluso Tiberia había dejado de sonreír. Una pequeña pero bienvenida misericordia. Al final, no fue la reacción de Break lo que despertó mis sospechas. Fueron las palabras de Ceriban en la tumba. Cada guerrero es precioso. Si la guerra entre el Adeptus Baelari y la Exilarquía ha estado arrasando durante un siglo, dije, puede significar algo más que números abrumadores, o un liderazgo táctico e inteligente. Elimine todas las otras variables. ¿Y qué queda? ¿Cuál es la razón más sencilla por la que se produciría un punto muerto? Kartash asentí, entendiendo mi punto. Porque las probabilidades son iguales. Exactamente. Creo que la Exilarquía también tiene guerreros adeptus astartes. Comenzaron a discutir esa terrible posibilidad, pero los dejé así y me concentré en preparar mi armadura. Las armaduras de caparazón que llevábamos en el campo eran blancas. Se nos prohibió usar la mezcla heráldica de blanco y verde que usan los hermanos de batalla del capítulo, ya que son una raza aparte de los hombres y mujeres mortales. Emularlos demasiado sería faltarle el respeto a los espíritus máquina de sus trajes de ceramita. No éramos soldados, por mucho que estuviéramos entrenados. Nuestro lugar no estaba en el campo de batalla en números de regimiento, obstruyendo trincheras o saltando desde valquirias. Éramos operativos y agentes, no atacantes. Nuestras armerías personales eran similares a las que poseían los soldados de asalto, aunque en el campo cada uno de nosotros llevaba una mochila de retransmisión de comunicaciones mucho más avanzada que la tecnología Tempestus Ion, y nuestros yelmos estaban secuenciados con monóculos de lémetros y señales Auspex designadoras de objetivos que estaban más cerca del Adeptus Guerra Astartes que cualquier cosa vista en servicio dentro del Astra Militarum. Se me permitió poseer 3 armas extraídas de la armería del capítulo. Cada uno de estos instrumentos de guerra habría valido una fortuna en los mercados negros que plagan todo mundo imperial civilizado. Es decir, lo serían si pudieran activarse y hacerse funcionar. Nuestro equipo de guerra poseía numerosos mecanismos de seguridad para evitar su mal uso en manos enemigas. Mi arma principal era un modelo Engager de acción de bombeo, escopeta de asalto, adaptada a mis datos biométricos. Solo podría dispararse, recargarse o desmantelarse si sus placas receptoras detectaban mi toque. Los Engagers fueron diseñados y fabricados por los tecnomarines de la Legión Mentor, con un uso en mente. Eran asesinos de marines espaciales. Nunca había disparado el mío contra un objetivo así. A distancia estándar rompería la ceramita. A corta distancia deformaría el adamantino. Como ocurre con todo el armamento de Mentor, se realizaron modificaciones adicionales después de su creación inicial. La más notable de ellos estaba montada en la parte inferior del arma y tachonado con suspensores para compensar el peso. Un lanzagranadas auxiliar de 3 disparos. Nuestros Engagers eran capaces de lanzar granadas de vórtice. Tal era el nivel de entrenamiento y confianza que habíamos recibido en nuestros roles como hilotas. La segunda arma era a la vez la más sencilla y la más complicada. Mi ojo izquierdo había sido reemplazado por una esfera augmética, lisa y plateada. Este era un ojo terminal, capaz de descargar un pulso de energía equivalente en fuerza e intensidad que una pistola infernal de la Guardia Imperial. Había tenido este implante durante 6 años y nunca había dejado de picar en su alvéolo. La incomodidad era mínima, por lo que mentí en cada evaluación médica, asegurando a mis examinadores que no había tal sensación por temor a que el capítulo retirara un regalo tan precioso y honrado. La tercera arma era una espada de combate de 30 centímetros de largo montada en el alojamiento de mi brazalete derecho. Podría desplegarse como una daga punzonadora o, con tiempo para desmontar el brazalete, quitarse y empuñarse como una espada corta.
Poseía un modesto generador capaz de energizar la espada, aunque su función como arma de poder se limitaba a ráfagas cortas. Más allá de este arsenal, también se me permitió poseer varias cosas mundanas. Una pistola láser de fabricación corriente, una bandolera de granadas, varios cuchillos cortos de los que se ven en innumerables mundos en manos de cualquier pandillero, matón o mercenario. Miré por encima de mi armadura personal mientras colocaba la última espada en el baúl de almacenamiento. Su última incorporación fue la capa de tormenta que me dieron en Emeton, que doblé y coloqué junto a mi casco Rebreader. Anurada, me volví al oír mi nombre. Tanto Carthage como Tiberia me estaban mirando, que, me preguntaron, creía que sucedería. ¿Los lanzas nos permitirían acompañarlos? Volveré más tarde, fue mi respuesta. Luego me alejé. El mamparo se selló detrás de mí con un golpe metálico. Mi maestro estaba trabajando, revisando datos que aparecían en 3 pantallas a la vez. Desactivó uno de ellos cuando entré a sus habitaciones, pero no lo suficientemente rápido. Repasé los últimos segundos de imágenes grabadas por mi ojo terminal para ver lo que había estado estudiando. Información binaria perteneciente al velo de Elara, específicamente la región de la nebulosa que rodea a Kamun Sen, el mundo natal abandonado de los escorpiones estelares, muertos hace mucho tiempo. Por primera vez en nuestra asociación, Amadeus parecía incómodo, incluso culpable, atrapado mirando algo vergonzoso. Elot II, no fuiste convocado. Me informarás sobre tus guías más tarde. Estoy ocupado en este momento. Incluso en su desprecio por la práctica nemetesa, fue lo suficientemente neutral como para no condimentar la palabra con una mueca de desprecio. Esto no se trata únicamente de la profecía de la bruja maestro. Anotado. Bueno, no necesito sus servicios en este momento. Entiendo, maestro. Sin embargo, necesito el tuyo. ¿Me complacerás? Está relacionado con el despliegue, por supuesto. Él levantó una ceja negra. ¿Eso fue alentador? Según sus estándares, era positivamente expresivo. Lo tomé como permiso para continuar. ¿Ha revisado mis imágenes pictóricas desde la superficie? 2 veces. Nada menos de lo que esperaba de él. ¿Puedo preguntarle qué piensa sobre lo que vi en la tumba? Mis pensamientos son los siguientes. En primer lugar, es una costumbre local pintoresca que está en consonancia con los significados de una cultura tribal. En segundo lugar, cualquiera que fueran las pruebas a las que se sometieron para implementar las cepas genéticas primaris, las superaron y finalmente tuvieron éxito. Eso es admirable. En tercer lugar, el cuidador que viste, el marine espacial fallido que aún vivía, debería haber sido ejecutado como una abominación de la pura intención del emperador. Y finalmente, veo la correlación obvia entre las palabras de la bruja y el guerrero primaris deforme que encontraste. Sin embargo, nada de lo que dijo podría interpretarse como una promesa. Esto responde a tus preguntas. No a todos, maestro. Me estaba prestando toda su atención. Si se trata de un intento de discurso vano, es a la vez inoportuno y mal calculado. No es ninguna de las dos cosas, le aseguré. Amadeus tecleó en el aire frente a su pecho. Los dedales de inscripción en sus dedos pulsaron mientras se conectaban con la interfaz hololítica que solo él podía ver. En respuesta, uno de los monitores pasó a la galería de fotografías que grabé en la tumba nemetesa. Vi ese lugar oscuro nuevamente. Mis propios recuerdos se desaturaron a través de solucionadores de imágenes y se transmitieron a la pantalla de mi maestro. Las imágenes parpadeantes dejaron de circular y se detuvieron en uno de los cadáveres deformes. «Habla», ordenó Amadeus. «Estos guerreros, estos fracasos», me corrigió mi maestro. «Fallos, sí. Estos muertos y los lanzas que hemos visto hasta ahora nacieron todos de la segunda generación. Sin embargo, no puedo encontrar nada en los archivos relacionado con la cruzada Indomitus que llegó al velo de Elara.
¿Este conocimiento está secuestrado? No. Amadeus ni siquiera intentó mostrar nada en el monitor. No secuestrado, simplemente indigno de un registro detallado. El Lord Comandante Gilliman y su cruzada nunca llegaron al velo de Elara. Los lanzas del emperador y los leones celestiales recibieron los hilos de datos para crear guerreros de la segunda generación, pero ningún soldado de raza primaris que ya estuviera en plena maduración. Esto era algo común en los primeros años de la grieta. El conocimiento de crear los guerreros de la segunda generación que importaba más para el futuro de los capítulos, mucho más que una breve afluencia de hombres y material. Entonces, se les entregó el conocimiento. Este capítulo sufrió gravemente antes de que refinaran ese conocimiento y lo convirtieran en algo utilizable. Así fue, admitió mi maestro. Al igual que otros, estoy seguro. La necesidad es un supervisor feo. ¿Y quién trajo ese conocimiento a través de la gran grieta? Amadeus desactivó el monitor. Toda curiosidad había abandonado sus rastros ahora. Un equipo de ataque imperial, una pequeña fuerza liderada por agentes del Adeptus Custodes. Poco importa. ¿A dónde lleva esta vía de investigación, Hilota II? Pensé en las ciudades muertas abandonadas hace generaciones, en la superficie de Nemeton. En esos lugares la civilización no logró afianzarse. Pensé en la hostilidad de los lanzas hacia mi maestro, como un hermano de la Legión Mentora. Pensé en la negativa de Brick a mostrar su rostro a la tribu que lo vio nacer. Pensé en las madres protegiendo a sus hijos cuando pasaban los marines espaciales, cubriéndoles los ojos. Busco contexto, maestro. Busco entender el capítulo para el que han sido enviados a evaluar. Eso es admirable, pero lo estás haciendo de manera torpe. Mi tiempo es precioso. Tú lo sabes. Me molesta tener que recordártelo. Persiste y anotaré tu error en el archivo de la misión. Eso me dolió, pero me negué a dejar que se notara. ¿Te agradan, maestro? Él frunció el ceño. Era lo más expresivo que jamás le había visto, aunque no pude saber si fue enojo o sorpresa y confusión. ¿Qué yo? Los lanzas del emperador, maestro. ¿Los admiras? ¿Qué relevancia tiene esta trivialidad en el despliegue de Nemeton? Me mantuve firme. Como dije, busco contexto. ¿Me hablarías de los lanzas a través del lente de tu percepción? ¿Qué ves cuando los miras? Entonces estaba seguro de que creía que estaba perdiendo el tiempo. ¿Consideró esto por debajo de él? Me preparé para el despido que estaba segura que vendría, pero en cambio él me sorprendió. Tenía la esperanza de que recibirían con agrado las noticias del Imperio, incluso si el mensajero vestía los colores de nuestro capítulo. Entonces dudó, sin estar seguro si deseaba continuar. Esto estaba fuera del ámbito común del intercambio entre amo y esclavo, rayando en la reflexión personal. Y Amadeus no era uno de los oficiales a los que les gustaba permitirse ese tipo de intercambio. En las raras ocasiones en que se rebajaba a ello, había elegido a Carthage para reflexionar conversacionalmente, no a Tiberia ni a mí. Pero quería saberlo. Presioné para más, y Amadeus me lo concedió. ¿Tu entrenamiento a bordo del Mitra profundizó en la prehistoria de la Legión Mentora?, preguntó. Asentí porque, aunque sabía poco más que los fundamentos de los mentores, todavía era un tesoro de conocimiento más allá de lo que otros humanos fuera de la casta Hilota podrían poseer. Somos un capítulo joven, admitió mi maestro, como si yo mismo hubiera dictado la sentencia. Ni siquiera tiene medio milenio. ¿Qué sabes del capítulo 888 original, los guerreros que vestían nuestros colores? Sabía lo que la mayoría de los Hilotas sabían. Sabía que los escorpiones estelares eran víctimas de una semilla genética degenerada, que su linaje era trágicamente insostenible y que su capítulo se disolvió con honor para renacer siglos después con un nuevo linaje genético. El nuevo capítulo, vestido con los colores de los escorpiones estelares y asignado el mismo número en el gran índice Astartes, no fue concebido como un instrumento contundente de primera línea,
sino como una herramienta quirúrgica. El sacerdocio del Adeptus Mechanicus les regaló equipo de guerra superior y ocasionalmente experimental, y los asignó para apoyar, entrenar y en algunos casos juzgar a otras facciones imperiales. Este capítulo recién nacido tomó como símbolo al entusiasta y orgulloso raptor y se le concedió el nombre de Legión Mentora. Le contesto a mi maestro. Sacudió la cabeza de inmediato. Los escorpiones, a quienes las lanza lloran como hermanos caídos, no perecieron a causa de la inestabilidad genética. No completamente. Esa fue su sentencia de muerte, y la degradación de su linaje acortó la vida de su capítulo a meras décadas. Se habrían extinguido demasiado pronto, pero su destrucción se produjo por otros medios. Se detuvo ante la expresión de mi rostro y cortó mi objeción. Cálmate, Ilota II. Esta tradición está secuestrada de la casta de esclavos, pero no prohibida. Quería decir que no necesitaría matarme por aprender lo que ahora enseñaba. Mi alivio debió haberse notado porque sus ojos parpadearon con lo que podría haber sido su fría versión de diversión. Los escorpiones, todavía fuertes a pesar de la aflicción de su semilla genética, se perdieron en la cruzada. ¿Perdidos en la cruzada? Palabras de honor que enmascaran lo más oscuro destino que podía sufrir una flota al ser devorada por la disformidad. Mi maestro vio mi entendimiento. Hubo comunicaciones, añadió, fragmentos abortados, con poca claridad, gritos astropáticos de una flota atrapada en la disformidad, llamadas mortis de mentes moribundas. Amadeus descartó las ideas, porque eran especulaciones, y solo apreciaba la precisión y los hechos. Los registros del Adeptus Astartes afirman que el capítulo fue destruido en la disformidad, y la campana de las almas perdidas sonó por ellos en Terra. Y años después, cuando nuestro capítulo fue fundado con el privilegio poco común de vestir los colores de un capítulo muerto y asumir su lugar en las listas del Index Astartes, las lanzas del emperador enviaron embajadores para argumentar a gritos en contra de nuestro nacimiento. Afirmaron que deshonraba a sus hermanos caídos. ¿Tenían razón?, me preguntaba. ¿Mi maestro se preguntó lo mismo? Algo en su mirada me dijo que no debería estirar más nuestro tenue vínculo y preguntarle. Teniendo esto en cuenta, admitió Amadeus, se hace difícil pensar en términos de admiración o antagonismo. Nuestros capítulos se enfrentaron en el momento en que nacieron los mentores. ¿Pero los admiras? Parpadeó lentamente, lo más cerca que jamás lo había visto de suspirar ante mi presencia. Casi podía ver los mecanismos de su mente girando, buscando las palabras que traducirían sus juicios transhumanos a mi comprensión humana. Las ruinas salpican el paisaje, Nemetese. El túmulo que encontraste está cerca de algunos de ellos. Confío en que hayas comprendido que esas ruinas alguna vez fueron parte de un asentamiento. Confirmé que sí. ¿Y has estudiado la coreografía de Nemeton? Confirmé que sí. Él asintió, sin esperar menos, y su tono se volvió pensativo. Hay una historia en la geología de la piel y los huesos de este mundo. Toda civilización eventualmente se extralimita, Anurada. Es la naturaleza del imperio. Este es el momento en que comienza la podredumbre, cuando los reinos fronterizos comienzan a resistirse a la aclimatación, cuando las culturas se liberan de los grilletes de su subyugación. Nemeton es uno de esos mundos. Por alguna razón, los ultramarines probaron su suerte aquí. Establecieron templos, academias y ciudades, como lo habían hecho en todo el reino de ultramar, creyendo, sin duda, que fortalecería a los guerreros tribales destinados a convertirse en marines espaciales. Había precedente para lo que dijo mi maestro. Muchas fundaciones posteriores del Adeptus Astartes habían rehecho culturas planetarias en su imagen, o injertado valores y elementos mitológicos de su elección en las culturas nativas, pero no todos. Incluso las legiones y capítulos más disciplinados habían preferido en el pasado reclutar reclutas de culturas bárbaras sin alterar el mundo en absoluto. ¿Eran estas ruinas simplemente un eco de la arrogancia de ultramar o un experimento de algún tipo? ¿Un intento de innovación?
¿Perfeccionar algo percibido como defectuoso? ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué intentaron alterar a Nemeton de esta manera? Me miró con conjeturas desnudas en sus ojos. No lo sé, y no está en los archivos. Quizá el capricho de un nuevo señor de capítulo, un guerrero orgulloso y disciplinado de un noble linaje de ultramar, designado para un nuevo rol de gran honor, pero consternado por el acervo genético bárbaro del que se le ordenó cosechar. Incliné la cabeza, señalando mi entendimiento. Lo que importa, continuó Amadeus, es que todo lo que estos supervisores del ultramar intentaron lograr se erosionó con el tiempo. Intentaron imponer la civilización a los clanes de Nemetón, y los clanes se resistieron. Los bárbaros abandonaron las ciudades, retomando su forma de vida, dejando que los monumentos de mármol cayeran en ruinas. Lo que nos lleva a Nemetón aquí y ahora, y al capítulo que estamos tratando. Las lanzas del emperador son uno de los linajes más bárbaros de la dinastía de la 13ª Legión. ¿Me preguntas si los admiro? La respuesta es compleja, porque apenas están por encima de los bárbaros de los que provienen. Gran parte de lo que he visto hasta ahora me convence de que son brutos vestidos con atuendos civilizados. Pero su pureza de propósito es digna. El hecho de que sean un solo capítulo repartido en un territorio que alguna vez necesitó 3 para defenderlo, el desafío que envió al alejar a nuestros ancestros de las ciudades de mármol y regresar a la barbarie, es el mismo desafío que los mantiene luchando ahora. Todo esto lo admiro, aunque sea fortaleza ante la inutilidad. Esa palabra resonó entre nosotros, gélida e inesperada. Se lo repetí. ¿Futilidad? Mi maestro recordó las imágenes canceladas del velo de Lara como si mis palabras fueran una convocatoria. Camun se envolvió a aparecer en su pantalla central. Un mundo muerto orbitando de cerca su cruel sol blanco. Lo vimos girar, marcado por el emblema de los escorpiones estelares. Vi el reflejo lolítico en sus ojos oscuros. Los Androctonus Astra están muertos, dijo usando el nombre gótico alto del que se enorgullece el capítulo. Han pasado cientos de años. Los leones celestiales estaban al borde de la extinción hace siglos, incluso antes de que quedaran aislados del imperio. Dudo que sus esfuerzos de reconstrucción hayan prosperado en los años transcurridos. Las lanzas del emperador tienen una flotilla irregular de naves agrupadas en órbita alrededor de su mundo natal, y han estado luchando casi solas durante las últimas 10 décadas. No es una imagen inspiradora, Helot Secundus. Sin embargo, resalta una cruda verdad. Una verdad de la que nosotros, del lado imperial de la Gran Fisura, nos volvemos cada vez más conscientes con el paso del tiempo. Una verdad que las almas de este lado de la grieta deben aceptar antes de que su terquedad las destruya. No necesitaba decirlo. Lo vi yo mismo. Están perdiendo esta guerra. Amadeus sacudió sutilmente la cabeza. ¿Esta guerra contra esa exilarquía de la que hablan? Quizás no. Me refiero al conflicto más amplio. Ahora entiendo. Imperium Nihilus. Sí, dijo mi maestro. Y es por eso que los lanzas nos tienen resentimientos. Nuestra llegada les enseña la única lección que no desean aprender. El imperio oscuro está perdido. Esta mitad del imperio de la humanidad nunca será reconquistado. Hay estrategas dentro de los consejos del Lord Commander Gilliman que proponen la idea de abandonar el Imperium Nihilus por completo, que los defensores y recursos restantes sean traídos de regreso a través de la grieta para reforzar el territorio que permanece puro. En la práctica nunca había oído expresar ese sentimiento de forma tan suave. El abandono de la mitad del imperio, la rendición de la mitad de nuestros mundos, la mitad de nuestras poblaciones, la mitad de nuestro imperio que nunca será reclamado. Locura, locura absoluta. Y la magnitud de tal empresa la convertía en una absoluta imposibilidad. ¿Crees eso, maestro? Honestamente. Me ordenaron que lo creyera. Los refuerzos nunca llegan, no en los números necesarios para retomar Imperium Nihilus. El velo de Elara es la mitad caída del imperio en un microcosmos. Quizás pueda aguantar una década más, o un siglo, o un milenio,
¿Qué diferencia habrá? Para las almas imperiales de este lado de la fisura, maestro, diría que marcaría la diferencia. Él entreceñó los ojos. Está siendo obtuso, esclavo. Lo encuentro aburrido. Perdóneme, maestro. Simplemente nunca he oído hablar de la evacuación y rendición de la mitad del imperio como algo práctico. Los labios de Amadeus se torcieron en la aproximación de una sonrisa. Qué animado estaba cuando hablaba de este tema tan sombrío. Lo único que me interesan son los aspectos prácticos, Lota II. La emoción y la tradición no tienen cabida en una guerra de supervivencia. Pero me preguntaba, ¿en verdad lo hice? Y me pregunté qué creía él, detrás de las órdenes que exigían su cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa con Hamundsen, maestro? ¿Por qué estabas estudiándolo cuando entré? ¿Solo una cuestión de practicidad? Esta conversación ha concluido, Lota II. Hice una reverencia, pero dudé una vez más. ¿Se le ordenó venir aquí, maestro? ¿O te presentaste como voluntario? Me miró con su habitual ambivalencia gélida. Se está volviendo demasiado personal con estas preguntas. Permíteme responder a tu pregunta con dos propias, esclavo. Cuando la bruja dijo que me despreciabas, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué verdad había en sus palabras? Ninguno, maestro. La poca diversión que había se había desvanecido de su rostro. Ahora estás mintiendo, además de ser obtuso. Pero mi punto es simple. La discusión sobre emociones y pensamientos personales no tiene cabida en tu servidumbre. Viole ese precepto por segunda vez y lo veré anotado en los registros de despliegue. ¿Me entiendes? Entendí. Me despidió con un gesto de la mano. Vete, Lota II. Me fui. Al cabo de una hora, los lanzas hicieron contacto. Nos invitaron, en un lenguaje que dejaba claro que en realidad teníamos órdenes, a abordar el crucero de ataque Hex y unirnos a los guerreros de la Tercera Hueste de Guerra, en lo que diplomáticamente se describió como una discusión sobre el destino de nuestro invitado mentor. Amadeus nos lo transmitió por voz. Breck está preparando a los guerreros del Tercer Ejército antes de que zarpen de Nemeton. Nos uniremos a él en su cámara de armamento para esta especie de juicio. También estarán presentes los guardias de batalla Morkan y Faelan y dos sacerdotes de guerra, Tolmach y Ducarius. Este no era un equipo normal. Los nombres de las filas no nos eran familiares, pero el contexto era claro. Eran guerreros de élite, el escalón de liderazgo de la Tercera Hueste de Guerra. He aceptado la oferta, añadió Amadeus como si pudiera haber otra respuesta. Además, nos ha sido concedido acceso a algunos de los archivos a bordo del Hex. Se están cargando en nuestro núcleo de datos mientras hablamos. Asegúrate de acceder a ellos antes de que nos vayamos. Eso es un buen augurio, mencionó Kartash después de que Amadeus cortara el enlace. Difícilmente nos darían acceso a sus unidades de conocimiento si tuvieran la intención de matarnos o abandonarnos. Tiberia se mostró algo menos optimista. ¿Estás seguro de eso? En verdad, suspiró el jorobado. Eres una compañera miserable, Tiberia. Ya había activado mi brazalete Monitrón para rastrear el flujo de datos entrante del Hex. El primer carrete de información contenía, entre otras cosas, el nombre del capitán del Hex. Kartash y Tiberia me estaban mirando. Yo había maldecido en voz alta, sin querer. No es nada. Mentí. Todo está bien.